revelado, la increíble historia de amor entre una joven forzada y un apache que transformó su vida. Valeria caminaba por los polvorientos senderos que rodeaban su pequeño pueblo en el suroeste de Estados Unidos, sintiendo que el peso de las expectativas familiares la aplastaba cada vez más. A los 22 años, su profundo amor por la literatura había despertado en ella un deseo de libertad que chocaba con el compromiso inminente con un joven adinerado de su comunidad, un acuerdo que sus padres consideraban un salto hacia el estatus social que tanto anhelaban. Pero para Valeria, la idea de una vida dictada por normas ajenas le llenaba de angustia. Con cada paso, su mente se debatía entre la lealtad familiar y sus sueños. Recordaba las palabras de su madre, la esperanza en sus ojos al hablar de un futuro brillante, pero también la presión que sentía como un puño que le oprimía el pecho. Una buena familia debe ser leal, solía decirle su abuela, mientras sus sentidos se aguzaban ante el susurro de un futuro que no era el suyo. En sus ratos libres, Valeria llenaba cuadernos con reflexiones sobre la libertad, imaginando una vida donde el conocimiento fuera su aliado. Pero, en la realidad, todo parecía escaparse de sus manos. Un día, saturada de emociones, tomó la decisión de huir. Con el sol poniéndose a su espalda, se aventuró más allá de los límites del pueblo, deseando liberarse como el viento en las praderas. Allí, bajo un vasto cielo estrellado, se encontró con Takoda, un joven apache. Sus ojos reflejaban historias antiguas, tatuados con la memoria de su pueblo. Valeria sintió una conexión inmediata, una especie de complicidad que la llevó a cuestionar aún más su futuro. Era un encuentro fortuito que parecía sacudir las bases de su realidad, y mientras conversaban, la chispa entre ellos se encendía. Con el tiempo, se volvieron confidentes. Valeria escuchaba, fascinada, las leyendas de su cultura, y a su vez, compartía sus escritos, un mundo donde la libertad y la justicia eran más que utopías. Pero la sombra de los prejuicios se cernía sobre ellos, conocimiento y amor parecían inalcanzables ante la presión de una comunidad que no comprendía su unión. Valeria, luchando con lo que esperaba de ella, se encontraba atrapada en un mar de emociones contradictorias, cada vez más ansiosa por enfrentarse a lo que su corazón anhelaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, en medio de un atardecer que incendiaba el cielo, Valeria descubrió el secreto detrás de su compromiso. Su familia, en su ansia de estatus, había sido parte de una historia oscura de despojo que conectaba sus raíces hispanas a las luchas de la comunidad indígena. Esta revelación intensificó su deseo de justicia, uniendo su vida con la de Takoda de una manera visceral. Sin embargo, ese amor era como un faro que la guiaba hacia lo que era correcto, pero también despertaba un miedo profundo. ¿Sería capaz de desafiar los lazos familiares? El dilema atravesaba cada fibra de su ser, llevándola a un punto crítico donde el futuro colisionaba con el presente. Mientras las miradas de juicio se incrustaban en su piel, una pregunta resonaba en su mente: ¿qué haría si, al final, todas las decisiones que debía tomar la llevaran a confrontar no solo a su familia, sino a toda su historia? Takoda aguardaba, un reflejo de la vida que ella deseaba, pero la presión social crecía como una tormenta en el horizonte. La noche de la verdad se acercaba, dejando a Valeria ante un abismo emocional en el que solo podría caer si se atrevía a amar auténticamente y reclamar su lugar en el mundo. Las noches se convirtieron en terrenos de batallas silenciosas para Valeria. A medida que la conexión con Takoda crecía, su ansiedad se multiplicaba. Cada conversación con él arrojaba luz sobre sus propias sombras, revelando fragmentos de su identidad que había reprimido. Él no solo era un amigo, sino un espejo que reflejaba todo lo que ella había soñado ser: libre, valiente, implacable en la búsqueda de su verdad. Los días en el pueblo se volvían cada vez más pesados. La inminente boda comenzaba a ser un eco incesante en su mente, un gravamen que la oprimía. Valeria se forjó un plan.
En su interior, el amor por la literatura había sembrado la semilla de la resiliencia y comenzó a visualizar su propio camino como escritora. La escritura no solo era una fuga, era un medio para desafiar las expectativas, un artefacto con el que podría abogar por su propia historia y la de aquellos que habían sido silenciados. Un día, mientras escribía en uno de sus cuadernos, surgió una revelación poderosa. Decidió que no podía seguir siendo una sombra detrás de las decisiones de otros. Comenzó a escribir relatos en los que exploraba la identidad, el amor y la lucha por la libertad. A través de sus palabras, se sentía cada vez más empoderada, comenzando a concebir su voz como un acto de resistencia. En cada párrafo, permitía que las inseguridades se transformaran en determinación. Los personajes que creaba llevaban un fragmento de su propia historia, y en ellos descubrían la valentía que ella anhelaba. Pero mientras su escritura veía la luz, la presión de la vida real se intensificaba. Sus padres, cada vez más ansiosos por el matrimonio, comenzaron a presionarla con fuerzas que parecían inquebrantables. Valeria se debatía entre el amor que sentía por su familia y el fuego que ardía por su propio destino. La relación con Takoda se volvió su refugio, un lazo que la estimulaba a avanzar. En sus conversaciones nocturnas, él la desafiaba. La vida es una historia que tú escribes, Valeria, le decía con firmeza. No dejes que otros determinen el final. Las palabras de Takoda resonaban en su mente, dándole la fuerza que necesitaba para seguir con la escritura y su lucha interna. Una tarde, Valeria tomó la arriesgada decisión de leer uno de sus relatos a sus amigos más cercanos. Quería saber si su voz era lo suficientemente fuerte como para atravesar el miedo que la asediaba. Cerró los ojos mientras recitaba su historia, sintiendo cada palabra vibrar en el aire. Cuando terminó, la sala se llenó de un silencio incómodo. No sabía si su valentía sería recibida con apoyo o crítica, pero en su corazón, Valeria supo que había cruzado una frontera decisiva. No importaba si días que seguían siendo difíciles, ella estaba comenzando a tejer su propia narrativa. Sin embargo, el desafío estaba lejos de terminar. El compromiso seguía acechando, y el tiempo se convertía en su enemigo. En ese tenso momento entre el aplauso y la incertidumbre, una idea surgió en su mente. ¿Y si pudiera usar su escritura para forjar un camino hacia la libertad? ¿Y si sus historias pudieran no solo hablar de desafíos, sino también unir a personas en torno a la justicia? Así, inmediatamente un nuevo fuego comenzó a arder dentro de ella. Valeria se dio cuenta de que su batalla no era solo para liberarse de su matrimonio, era una lucha por redefinir su destino, por dar voz a quienes habían sido silenciados, un acto de resistencia a lo que la sociedad esperaba de ella. Mientras el viento soplaba ferozmente, la joven sintió que el siguiente paso la llevaría a la verdad más profunda, pero, a medida que se adentraba en este nuevo camino de autodescubrimiento, el eco de su familia resonaba con más fuerza. La sombra del compromiso no se desvanecía con la inspiración, y la realidad de enfrentar a sus padres se acercaba inevitablemente. Mientras su coraje crecía, se preguntaba si estaría dispuesta a arriesgarlo todo por el amor auténtico que empezaba a florecer. El momento decisivo estaba a punto de llegar. Valeria tendría que hacer una elección que cambiaría la dirección de su vida. La pregunta era clara: ¿abriría su corazón sin temor al rechazo, o se dejaría vencer por la huella indeleble de su pasado? La mañana amaneció con un cielo grisáceo. Valeria sentía en su piel la presión de la inminente decisión que debía tomar. A medida que se sumergía en sus pensamientos, el día se convertía en una balanza que equilibraba su amor por la escritura y la obediencia a su familia. Con cada latido, la narrativa que estaba construyendo se chocaba brutalmente con las expectativas sociales que la rodeaban. Dedicó la mañana a escribir con más fervor del habitual. La historia que surgía en su mente se tornaba más compleja, seguía a una protagonista que, al igual que ella, luchaba para emanciparse de las cadenas que la sociedad le imponía. Por momentos, la distancia entre su historia de ficción y su propia realidad se evaporaba. Esa conexión la aterrorizaba, estaba exponiendo partes de sí misma que había mantenido ocultas. Pero era innegable, cada palabra se convertía en un salvavidas, una reivindicación de su existencia. Decidió que era hora de desafiar a sus padres. Con todo el valor que había ganado al ver su propia voz reflejada en las palabras, programó una cena familiar para hablar de sus deseos y aspiraciones.
la ansiedad crecía como un monstruo en su pecho. Era consciente del riesgo que suponía, la reacción de sus padres podría ser devastadora. Pero también sabía que el costo de no hacerlo era mucho mayor. Esa noche, se sentó con su familia alrededor de la mesa. La calidez del hogar contrastaba con la tormenta que hervía dentro de ella. La comida, una hilera de platillos tradicionales, parecía más como un recordatorio de los ideales que había luchado por cuestionar. Mientras sus padres reían y compartían historias, Valeria sintió que cada risa se convertía en un ladrillo que construía la prisión de su silencio. Finalmente, tomó una bocanada de aire. Necesito hablar con ustedes sobre mi futuro, comenzó. Las sonrisas se desvanecieron gradualmente y el ambiente se tornó tenso. Sus palabras fluyeron, primero con vacilaciones, luego de manera más segura. Habló sobre su pasión por la escritura, su deseo de explorar su identidad y la necesidad de ser dueña de su propio destino. La respuesta de su madre fue predecible, la presión para aceptar un matrimonio bien visto por la familia. No puedes dejar que te lleven por caminos inadecuados, le espetó. El eco de aquellas palabras la hizo tambalear. En ese instante, Valeria se dio cuenta de la gran contradicción que vivía. Su familia, que siempre había sido su pilar, se convertía en el principal obstáculo para su libertad. Fue entonces que, decidida a fortalecer su voz, expuso cómo sus relatos no eran solo cuentos, eran la vida misma transformada en palabras, intentando captar la complejidad de su existencia. Los ojos de su padre se endurecieron, pero Valeria no se detuvo. Había pasado mucho tiempo silenciando su voz por respeto, y ahora era un momento de ruptura. Su discurso asumía un tono de desafío, pues ella no buscaba su aprobación, sino la comprensión de quien realmente era. Cuando finalmente terminó de hablar, el silencio que se instaló en la sala era ensordecedor. No había aplausos ni miradas de aprobación, solo miradas incrédulas que reflejaban el choque emocional. Las horas siguientes se convirtieron en una mezcla de gritos y lágrimas, y Valeria se sintió como si estuviera navegando en un mar de confusión. Aunque no había logrado su objetivo de persuadir a sus padres, había dado un paso monumental hacia su emancipación personal. Había expuesto su alma en un momento de valentía cruda, y la chispa de su autodescubrimiento comenzaba a brillar con más intensidad. La confrontación dejó huellas profundas en Valeria, pues la incertidumbre siguió atormentándola. Si no podía encontrar a su familia en su nueva narrativa, ¿podría encontrar en su escritura el camino que le permitiera navegar esta turbulencia? La pregunta resurgía, latente, y mientras se deslizaba en el papel, intuía que el siguiente paso la llevaría hacia la conexión con el universo literario. Pero también se daría cuenta de que, más que la escritura, necesitaba una nueva forma de estar en el mundo, así que, con un corazón palpitante, Valeria se recostó en la cama, su cuaderno abierto a su lado. En la penumbra, se comprometió a aterrizar sus ideas en la página. Lo que no sabía era que, tras esa noche de revelaciones, sería el momento decisivo que la llevaría a un encuentro inesperado que cambiaría su canto interior para siempre. Y así, la incertidumbre sobre cómo enfrentar su futuro la llevó a nuevas preguntas que se abrieron como puertas en su corazón. ¿Sería capaz de fusionar esas historias, la suya y la de Takoda, en un camino donde ambos pudieran brillar? Valeria despertó al día siguiente con una mezcla de nerviosismo y determinación. La tormenta de emociones que había presenciado la noche anterior no había amainado, en su interior aún resonaban los ecos de la confrontación con su familia. Sin embargo, dentro de ella había nacido una claridad inesperada. Sabía que el primer paso hacia su autenticidad había sido dado, pero no podía permitir que eso fuera un hecho aislado, debía seguir adelante. Decidió que era hora de buscar inspiración fuera de los confines de su hogar. La soledad de su habitación había sido un refugio, pero ahora necesitaba el mundo exterior como un lienzo en blanco. Con su cuaderno bajo el brazo, salió a caminar por la ciudad. El bullicio de las calles, el aroma del café y la cacofonía de palabras en distintas lenguas llenaron un espacio que había estado asfixiado por el silencio y la tensión. Mientras caminaba, sus pensamientos fluyeron hacia Takoda, el personaje de su historia que luchaba contra sus propios demonios. Sentía que había algo en su viaje que la conectaba más allá de la mera ficción. Aquel joven apache simbolizaba la lucha por ser uno mismo en un mundo lleno de expectativas ajenas, y Valeria comenzaba a ver su propia vida reflejada en sus luchas.
Ya no podía ignorar que su escritura no solo era un escape, sino una herramienta poderosa para cuestionar, explorar y desafiar lo que la rodeaba. Se detuvo en un pequeño café en la esquina de una plaza. El ambiente era acogedor, los murmullos de la gente se mezclaban con el ruido de las cucharas y las tazas. A través de la ventana, observaba a los viandantes y se preguntaba cuántas historias anidaban en ellos. Con cada sorbo de su café, se sentía más decidida a explorar esas narrativas ajenas, a reconocer lo que tanto le temía. Su propia historia merecía ser contada con la misma fuerza. Mientras escribía, un punto de inseguridad la atravesó como un rayo, las dudas comenzaban a asomar nuevamente. ¿Era suficientemente buena? ¿Sus palabras resonarían con alguien más? Pero entonces, recordó su encuentro la noche anterior, la valentía que había demostrado al hablar con sus padres. Escribe tu verdad, se decía a sí misma. Con cada palabra escrita, daba forma a su realidad, la plasmaba en la página. La escritura se convertía así en su acto de resistencia. Después de varias horas, le entró un deseo incontrolable de compartir sus relatos. Se le ocurrió que, quizás, podría encontrar un espacio donde otras voces resonaran, donde pudiera escuchar el eco de sus propias dudas y desafíos. Decidida, se dirigió a una librería cercana que había oído mencionar como un punto de encuentro para escritores y amantes de la literatura. Al entrar, la atmósfera era de creatividad e intercambio. Hombres y mujeres se agrupaban en pequeños círculos, compartiendo ideas y fragmentos de sus historias. Valeria sintió que el aire vibraba con energía creativa. Sin pensarlo, se unió a una de esas conversaciones. Así, encontró al grupo de escritores, a quienes les expuso sus dudas y aspiraciones, sintiendo, por primera vez, la conexión con otros soñadores. La conversación fluyó de forma natural, y con cada intercambio, su inseguridad disminuía. La energía colaborativa la llenó de esperanza. Aquí había un espacio donde podía ser auténtica, donde su voz podía encontrar cabida. Mientras Valeria escuchaba las historias de los demás, una idea comenzó a germinar en su mente. Podía tejer su realidad y las vivencias de Takoda en una narrativa más amplia que uniera sus luchas. Era una oportunidad de conectar su mundo personal con las experiencias compartidas por otros. Aquel momento no solo la había inspirado, también había despertado un nuevo impulso creativo. Con su corazón latiendo con fuerza, Valeria se despidió de sus nuevos amigos y salió de la librería con una clara determinación. Había obtenido lo que buscaba, un sentido renovado de propósito. Pero sabía que esta etapa de descubrimiento apenas comenzaba. Mientras se alejaba, una figura familiar apareció ante sus ojos. Era un rostro conocido. Su corazón se detuvo un instante, aturdida por la promesa de un nuevo encuentro. Takoda estaba ahí, justo frente a ella, y su presencia evocó un torbellino de emociones que había creído tener controladas. La historia que había comenzado a hilvanar se estremecía con la posibilidad de nuevas conexiones, y así, en ese instante, Valeria se dio cuenta de que su viaje no solo era hacia el reconocimiento de sí misma, sino también hacia la construcción de un vínculo que podía unir su visión con el universo literario. La idea de fusionar sus historias tomó forma, pero el camino por delante no sería sencillo. ¿Se atrevería a enfrentar esa conexión tan íntima que latía en su interior junto a Takoda? Valeria respiró hondo, sintiendo como cada molécula de aire le llenaba los pulmones con determinación. El encuentro con Takoda había agudizado su percepción de la conexión entre su realidad y la ficción que estaba creando. Pero, ¿quién era este chico que había capturado su atención de manera tan implacable? La expectativa de compartir más que solo palabras la envolvía como un abrigo de mensajes no dichos. Así, decidido a no permitir que el momento se evaporara, se acercó a él. «Hola», comenzó Valeria, su voz un susurro que probablemente se perdería entre el jaleo de la calle. «No esperaba verte aquí». Sus miradas se encontraron. Aparentemente sereno, Takoda pareció comprender de inmediato la profundidad detrás de sus palabras. «Buscaba inspiración», contestó, la sencillez de su respuesta resonando en sus entrañas. Valeria sintió un deseo de explorar aquel terreno fértil. Su mente rebosaba de preguntas que solo podían formularse en su presencia. ¿Qué tipo de inspiración buscas?, indagó, las dudas y la curiosidad en su tono. Lo mismo que tú, respondió él, un destello de complicidad en su mirada.
Las historias necesitan conexión. Una historia sin conexión es solo ruido, sus palabras reverberaron en el centro de su ser. Valeria se dio cuenta de que cada conversación, cada experiencia compartida, tenía un sentido más profundo de lo que había imaginado. Había estado buscando ese vínculo tan ansiosamente, y aquí estaba, frente a ella, en la forma de Takoda, al dejar el café y caminar juntos. Valeria abrió su mente a la posibilidad de compartir no solo su historia personal, sino también las capas ocultas de su vulnerabilidad. He estado escribiendo sobre un personaje que lucha por ser verdaderamente él mismo, confesó. Creo que se parece a mí. Entonces, tal vez deberías plantearte eso, ¿qué parte de ti realmente quieres mostrar? Sugirió Takoda, con una perspectiva que la llenó de un inquietante sabor a verdad. En el camino hacia un parque cercano, Valeria se dio cuenta de que esa conversación había convertido su inseparable cuaderno en una extensión de sí misma, un vehículo que reverberaba sus propios miedos y anhelos. La incertidumbre y la mezcla de sentimientos aún flotaban en su interior, pero empezaba a vislumbrar cómo su escritura podía tejerse con las experiencias vividas, cómo podía capturar la esencia de su ser. Sentados en un banco, rodeados de paseantes de diferentes historias, Valeria experimentó una oleada de creatividad. Comenzó a esbozar en su cuaderno, haciéndose eco de las palabras de Takoda, había que dejar que su historia fluyera. Sus letras danzaban con desenfreno, saltando desde su mente inquieta, pero el momento de euforia se vio interrumpido por una pregunta silenciosa que comenzó a carcomer su resquebrajada confianza. ¿Y si él no entendía del todo? ¿Y si no había un valor en lo que tenía que decir? El miedo a ser incomprendida llegó con fuerza. ¿Te sientes atrapada en tu propia narrativa? Preguntó Takoda, llevándola a la superficie de sus pensamientos más oscuros. Un nudo se formó en su garganta. Sí. A veces, siento que estoy escribiendo lo que otros esperan de mí, admitió, sintiendo el peso de la batalla interna que había estado librando. Takoda asintió, como si compitiese a través de un espejo que le devolvía su propia lucha. Quizás sea el momento de arriesgarte a contar tu verdad. La urgencia de abrazar su historia empezaba a abrazarla con fuerza. Valeria se dio cuenta de que podía romper las cadenas de su autoexigencia. Pero también entendió que su conexión con Takoda podría complicar ese desafío. Sería capaz de abrir su corazón y, sin saberlo, arriesgar todo lo que había construido para volverse vulnerable. Mientras el viento soplaba, la energía del momento empujó su creatividad en la dirección de nuevas posibilidades. Este camino hacia su autenticidad estaba lleno de ramas, bifurcaciones que no podía prever. Sin embargo, el eco de las palabras de Takoda resonaba dentro de ella, la verdadera historia es la que surge del corazón. Y en ese instante, con cada línea que escribía, estaba decidida a encontrar no solo su voz, sino la valentía para llevarla al mundo, aunque esto pudiera significar enfrentarse a sus miedos más profundos. Valeria, dijo Takoda, rompiendo el silencio, hay algo que necesito que comprendas sobre nuestro viaje. El corazón de Valeria se aceleró. Ella sabía que esa revelación podría cambiarlo todo, y la pregunta latente en su interior era clara, ¿estaba realmente preparada para descubrir lo que él estaba a punto de demostrar? Valeria sintió que el aire se volvía denso en el instante en que Takoda comenzó a hablar. La expectación la envolvía, mientras su mente se debatía entre el deseo de escuchar y el temor a lo que pudiera decir. La conexión que había sentido hasta entonces parecía a punto de consolidarse o desmoronarse. Al principio, pensé que solo buscaba inspiración a través de las historias ajenas, prosiguió Takoda, como si hablara tanto para ella como para sí mismo. Pero me he dado cuenta de que el verdadero viaje ocurre cuando te enfrentas a tu propia narrativa. La creatividad no solo se nutre de lo que observamos, sino de lo que realmente somos. Esa última frase golpeó a Valeria con la fuerza de una revelación. Los ecos de su autoexigencia resonaban en su mente, recordándole sus intentos de encajar en un molde predefinido por las expectativas ajenas. La autenticidad era el hilo invisible que conectaba las historias, y ella había estado fallando al darle la espalda. ¿Y si eso no es suficiente? ¿Y si mi verdad no es lo que el mundo quiere escuchar?, preguntó, sintiendo una punzada en su pecho.
El conflicto interno se manifestaba con fuerza, desdoblándose ante la inseguridad y la vulnerabilidad que había ocultado durante tanto tiempo. Takoda la miró con una intensidad que la hizo desviar la mirada. Algo que he aprendido en mi proceso creativo es que tu voz es única, incluso si a veces no la comprendes del todo. Como un río, fluirás mejor cuando te atrevas a dejarte llevar. La imagen del río la inundó, haciéndole recordar la libertad con la que había escrito en sus días más inspirados. En ese flujo, había encontrado una conexión genuina consigo misma y con el mundo. Pero la pregunta persistía, la batalla entre su autenticidad y su deseo de aprobación la mantenía atrapada. Pero ¿qué tal si al abrirme, me convierto en blanco de críticas?, musitó Valeria, sintiendo que el miedo la envolvía nuevamente. Ya ha pasado antes, y no sé si puedo soportar el peso del juicio. Las críticas siempre estarán ahí, asentó Takoda. Pero también lo estarán las personas que buscan autenticidad, aquellas que se sentirán identificadas contigo. A veces, atravesar la sombra es donde encontramos nuestra luz. Su mirada lo mantenía firme mientras las palabras resonaban en su interior, ofreciéndole la posibilidad de cambiar su perspectiva. No se trataba solo de su escritura, sino de un viaje hacia la aceptación de sí misma. Tenía que tomar la decisión de ser fiel a su esencia, independientemente de las opiniones ajenas. Tomó su cuaderno entre las manos, sintiendo el papel crujir levemente como si esto simbolizara su propia resistencia al cambio. Supongo que esto significa que necesitaré dejar de lado mis miedos. ¿Pero cómo empiezo? Empieza con un pequeño paso, sugirió Takoda. Escribe lo que realmente sientes. Atrévete a ser vulnerable y sincera. La belleza en la creación nace de la valentía de mostrar tu verdad. Valeria asintió lentamente, sumida en una mezcla de ansiedad y reverberante energía creativa. Podía sentir el eco de su yo más auténtico llamando a la puerta. Era su momento. Con cada trazo que se formaba en la página, el peso de sus inseguridades parecía disiparse. Las ideas fluían de su mente como un torrente, y en ese proceso, empezaba a edificar no solo una historia, sino una nueva versión de sí misma que podía ser compartida sin miedo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de calidez, Valeria entendió que había un camino inexplorado por descubrir. Pero no solo eso, lo que Takoda le había dicho había plantado semillas en su interior sobre la importancia de la conexión. Este viaje hacia su propia voz no solo transformaría su escritura, sino también su vida. Valeria, interrumpió Takoda al notar su concentración. Quiero que sepas que tu historia vale la pena ser contada, y no quiero que te detengas aquí. Se dieron cuenta de que su flotante mundo de posibilidades comenzaba a definir una nueva realidad, una que estaba entrelazada con esa conexión que ambos habían comenzado a explorar. Sin embargo, un desenlace de todo esto pendía en el aire. Esa conexión puede abrir puertas que ni tú misma imaginas, susurró Takoda, como si anticipara que lo inevitable estaba a punto de suceder. La calidez que irradiaba su voz también despertó en Valeria un nuevo temblor, el deseo de descubrir hasta dónde podrían llevarla sus verdades compartidas. Valeria respiró hondo y sintió el impulso de seguir adelante, sin saber que un nuevo giro en su narrativa estaba a solo un paso de manifestarse. ¿Y si se tratara de algo más que solo nuestras historias?, pensó, dejando que la incertidumbre la empujara hacia un futuro desconcertante. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría? El primer rayo de luz quebró la oscuridad del día siguiente, insinuando un nuevo comienzo. Valeria se despertó con una mezcla de emoción y aprensión palpitante en su pecho. La conexión que había sentido con Takoda la había impulsado a desafiar sus propios límites, pero la sombra de la duda seguía acechando. Se preguntaba si era posible en verdad abrirse sin temer a las consecuencias. Con el cuaderno a su lado, se entregó a la rutina matutina que siempre había seguido, pero esta vez lo hizo con una mente más centrada. El café se volvió un ritual de contemplación, y cada sorbo parecía infundirle coraje. Sin embargo, los ecos de la conversación con Takoda resonaban en su mente. La idea de ser completamente genuina, de poder mostrar su verdad, se manifestaba como un reto monumental. Cuando se sentó frente al teclado, un chispazo de determinación cruzó por su mente. Había estado esquivando el momento de escribir aquella historia, la que había sentido ululando en su interior, y se dio cuenta de que debía enfrentarse a las páginas en blanco sin reservas.
El miedo estaba presente y se presentaba a menudo como una sombra, pero ahora, en lugar de paralizarla, la impulsaba hacia adelante. Las primeras palabras fluyeron como un torrente, y con cada frase, Valeria se adentraba más en su historia. Por primera vez, su narrativa no era solo un intento de encajar, sino una expresión de su esencia más profunda. Las memorias de experiencias olvidadas se entrelazaban y, con cada letra, la construcción de su identidad comenzaba a tomar forma. Pasaron las horas y Valeria se dio cuenta de que escribir se había convertido en una necesidad, un elemento esencial que animaba su razón de existir. Después de haber estado atrapada en la duda, se sentía como si, finalmente, el nudo que ataba su creatividad comenzara a deshacerse. Sin embargo, mientras asentía a su progreso, una inquietud la volvió a atrapar, hasta donde podía aventurarse sin desmoronarse ante la posibilidad del rechazo. Esa chispa de inquietud la llevó a cuestionar su enfoque. Se detuvo, se reclinó en su silla y dejó que sus pensamientos fluyeran, buscando claridad en el caos que la rodeaba. ¿Estaba simplemente buscando aprobación o, en cambio, deseaba conectar de verdad? La respuesta fue abrumadora. Había algo en compartir su autenticidad que la seducía, un anhelo por resonar con otros que sentían la misma lucha. Sin embargo, en ese instante de revelación, un mensaje llegó a su teléfono. Era Takoda, sin duda, sintiendo la necesidad de compartir sus propias reflexiones sobre el camino que habían empezado a transitar juntos. Sin dudarlo, tomó el dispositivo y leyó: Valeria, creo que juntos podemos llevar esto a otro nivel. Me gustaría proponerte algo que podría abrirnos nuevas dimensiones creativas. La inquietud se convirtió en anticipación. ¿Qué podría significar ese nuevo nivel? ¿Sería una invitación para un proyecto conjunto, o quizás un paso hacia un desafío artístico más audaz? La curiosidad la envolvió con fuerza y, por un momento, se imaginó cruzando un umbral donde no solo compartirían sus historias, sino que las transformarían en algo mayor. La idea resonó con fuerza. Con su pulso acelerado, se preguntó si este era el primer paso hacia una oportunidad que jamás había considerado. Sin embargo, la incertidumbre se desbordaba. Tomar este riesgo significaba salir de su zona de confort y enfrentar un mundo impredecible. Pero el eco del río que Takoda había mencionado se apoderó de su mente. Fluir hacia lo desconocido podría ser su mayor descubrimiento. Valeria decidió responder. Takoda, dime más. Estoy lista para dar ese paso. Su respuesta parecía abrir un camino desconocido hacia el horizonte, donde una historia nueva comenzaba a tejerse. Entretanto, el eco de sus dudas aún reverberaba en su mente. ¿Podría realmente abrirse de esa forma sin perderse en el camino? Lo que prometía ser una aventura la llenaba de emoción y temor a partes iguales. Mientras esperaba la respuesta de Takoda, el sol iluminaba su habitación y Valeria sentía que, por primera vez, las sombras que la habían seguido se disolvían lentamente. Pero, en el fondo, una pregunta persistía: ¿sería capaz de explorar la profundidad de esta conexión sin sacrificar su autenticidad? Había mucho en juego, y lo que estaba por venir podría definir no solo su trayectoria artística, sino también su ser. Valeria sentía una mezcla de ansiedad y entusiasmo mientras su mirada se perdía en el jardín que rodeaba su casa. Cada hoja meciéndose al viento parecía contar historias que resonaban con su propia lucha interna. La luz del sol se filtraba entre las ramas, proyectando sombras cambiantes que, para ella, simbolizaban el constante vaivén de su vida emocional. La respuesta de Takoda la tenía en vilo, y mientras aguardaba, no podía evitar una introspección que desafiaba sus propios límites. Había una tensión palpable. El pensamiento de embarcarse en un proyecto creativo conjunto con Takoda parecía un puente hacia una realidad que nunca se había atrevido a imaginar. Sin embargo, la sombra de su voz crítica interna continuaba cuestionando su valía. Se dijo a sí misma que esta era su oportunidad de superarse, de salir del caparazón en el que había estado atrapada. La duda no era solo una sombra, era un monstruo al acecho, esperando el momento de devorar su confianza. El sonido del mensaje entrante la sacó de su trance. Con un pulso acelerado, Valeria miró la pantalla y allí estaba, un nuevo mensaje de Takoda. Su corazón dio un vuelco al leerlo. Valeria, he estado pensando en cómo podríamos trabajar juntos.
Quiero que seas parte de un taller creativo, donde podamos explorar nuestras historias, pero también salir de la zona de confort. Será intenso, pero creo que será liberador. Las palabras de Takoda la llenaron de adrenalina. Un taller, una oportunidad para descubrir no solo su voz, sino también su capacidad de improvisar en momentos de presión. La idea de compartir un espacio creativo con otros la aterraba y la excitaba a partes iguales. Luchó con el deseo de aceptar, al tiempo que la indecisión la mantenía anclada a sus inseguridades. ¿Podría realmente exponer su vulnerabilidad ante extraños? Estaba lista para enfrentar un escenario donde la autenticidad era el único camino. La decisión de unirse al taller era más que un simple paso hacia adelante, era una confrontación directa con su propio miedo. Valeria reflexionó sobre lo que significaba para ella el acto de compartir. Si bien siempre había visto la escritura como un refugio personal, ahora se estaba presentando la oportunidad de transformarla en un vínculo con los demás. La posibilidad de crear algo colectivo la llevó a cuestionar su habitual individualismo. ¿Por qué temía tanto conectarse? Las respuestas comenzaron a brotar en su mente como flores en primavera. Tomando aire, Valeria se lanzó a responder: Takoda, me encantaría participar. Creo que es una oportunidad increíble para crecer. Estoy dispuesta a ser valiente. Al enviar el mensaje, un sentimiento extraño la envolvió, era como si una parte de ella se hubiera liberado. Aunque la ansiedad en su estómago parecía un recordatorio constante de la dificultad del camino que había elegido, el taller se llevaría a cabo en un lugar poco convencional, una cabaña en las montañas, rodeada por la naturaleza. El cambio de escenarios prometía una experiencia distinta, lejos del ruido de la ciudad y de las distracciones cotidianas. En su mente, comenzaban a formarse imágenes del paisaje vasto y renovador. Sin embargo, la expectativa también venía acompañada de una lucha interna. Sabía que el proceso podría ser duro, que las historias que surgirían podrían rasgar las costuras de su alma. Mientras Valeria se preparaba para salir, sintió un nudo en el estómago. Enfrentar lo desconocido podía significar aceptar el riesgo de tropezar, pero las mariposas en su pecho subrayaban su deseo de volar más alto. ¿Sería capaz de abrir su corazón y su mente a los demás sin dejarse consumir por el miedo? Con cada paso hacia la cabaña, Valeria sabía que su viaje había comenzado. La incertidumbre la acompañaba, pero también la esperanza. Había una luz que no había visto antes, una promesa de transformación. Si realmente quería crecer, debía aprender a navegar en la vulnerabilidad. En su próximo encuentro nunca se había enfrentado tanto a sí misma. Mientras subía la colina que conducía al taller, la pregunta que la acompañaba era clara: ¿sería capaz de salir de su zona de confort y abrazar su verdad, incluso si eso significaba confrontar sus partes más oscuras y vulnerables? La respuesta, aunque aún incierta, estaba más cerca que nunca. Valeria llegó a la cabaña con la mente agitada. Las montañas la rodeaban, pero el aire fresco no bastaba para calmar su tumulto interno. Había decidido unirse al taller, pero ahora se preguntaba si había sido una elección sabia. La imagen de sí misma, expuesta y vulnerable ante un grupo desconocido, la aterraba. Sin embargo, cada paso que daba lejos de la seguridad de su hogar la acercaba un poco más a su objetivo, convertirse en la escritora que siempre soñó ser. Al entrar en la cabaña, el ambiente acogedor fue un contraste agradable con su inquietud. Un fuego crepitante en la chimenea iluminaba el espacio, y las paredes estaban adornadas con obras de arte de otros creadores. Justo en el centro, Takoda la recibió con una sonrisa cálida que, por un momento, calmó sus nervios. Había en su presencia una confianza contagiosa. El taller comenzó con un ejercicio de presentación. Uno a uno, los participantes compartieron su nombre y un poco sobre su historia. Valeria escuchaba atentamente, tomando nota mental de las fortalezas y debilidades que cada uno revelaba. Cuando llegó su turno, se sintió paralizada. Las palabras se atascaban en su garganta. ¿Qué podría decir que realmente capturara su esencia? Mantuvo la mirada fija en sus zapatos, una trampa familiar de inseguridad. Sin embargo, tras la voz de su crítica interna, una nueva voz comenzó a emerger. Recordó que el proceso de conectar era esencial para su desarrollo, y se obligó a hablar. Al mencionarse en voz alta, sintió una chispa de poder. Soy Valeria.
Escribo, pero siempre lo he hecho para mí misma. Hoy estoy aquí para aprender a compartir mi historia. La simple declaración fue liberadora. La reacción de los demás fue alentadora y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista. Las siguientes actividades desafiaron aún más su zona de confort. Takoda propuso ejercicios de improvisación, donde cada participante debía narrar una breve historia a partir de una sola palabra. Se sintió abrumada al pensar en el compromiso emocional que eso representaba. ¿Y si sus palabras no resonaban? ¿Y si la risa que se produjera fuera a costa de sus propios fracasos? Consciente de sus dudas, Valeria respiró hondo y se lanzó. Cuando su turno llegó, tomó la palabra cambio. Al principio, sus rodillas temblaban, pero mientras hablaba, las imágenes en su mente se transformaron en un relato tangible. Habló sobre su transformación interna, de cómo había pasado de ser una joven temerosa a una mujer decidida a enfrentar el miedo. Notó la sorpresa en los rostros de sus compañeros. No era solo una historia, era un reflejo de su viaje. A medida que continuaba, las palabras fluyeron como un río desbordante. Para aquellos a quienes había contado su relato, resultó evidente que estaba liberando algo profundo, una parte de sí misma que había mantenido enjaulada. Al concluir, sintió un peso menos en el corazón, como si en cada palabra que había compartido, hubiese dejado caer una carga. La confirmación de sus compañeros le dio energía, un nuevo motor que alimentó su deseo de seguir explorando su creatividad. Era mucho más que un taller, era un crisol de descubrimiento personal, cada ejercicio una nueva herramienta para su crecimiento. Sin embargo, la alegría de haber compartido su historia resultó efímera. Cuando el taller avanzó hacia temas más profundos y oscuros, Valeria sintió escalofríos. Las emociones que brotaban de otros participantes revelaban heridas que resonaban con su propia historia. La lucha interna de cada uno era palpable, y frente a la posibilidad de revivir sus propios traumas, un viejo miedo surgió. La inseguridad que pensaba haber dejado atrás volvió a acecharla, más fuerte que antes. Mientras la sesión avanzaba, su mente comenzó a cuestionar si realmente quería enfrentar su pasado. Estaba dispuesta a abrir las puertas a lo que había intentado enterrar. Decidida a no ser consumida por la duda, Valeria se enfrentó a la crisis interna. Pero la noche apenas comenzaba, y un nuevo ejercicio estaba por llegar, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido. ¿Se permitiría avanzar, o dejaría que sus miedos la detuvieran una vez más? La decisión quedó suspendida en el aire, un cable tenso entre su viejo yo y la mujer que anhelaba convertirse. Valeria se sentó en la cabaña, el fuego chisporroteando frente a ella, mientras el taller avanzaba hacia un momento crucial. Las palabras de Takoda resonaban en su mente al igual que su propia voz de la noche anterior: tu historia vale la pena ser contada. Pero el eco de las inseguridades, que creía haber acallado, amenazaba con volver a arrastrarla a la oscuridad. Sin embargo, esta vez, la decisión era suya. Podía elegir el camino de la resistencia o el de la rendición. Cuando Takoda propuso el ejercicio de compartir un aspecto doloroso de su historia, el verdadero peso del momento se hizo evidente. Vio a los demás participantes abordar sus traumas con valentía, y aunque el miedo la acechaba, entre los relatos resonantes, Valeria sintió una chispa de conexión. Al igual que ellos, también tenía una voz que clamar por ser escuchada. Tenía que liberar lo que llevaba cargando, esa sombra que siempre la había perseguido, el miedo al rechazo por parte de su familia, y la lucha por vivir conforme a sus deseos. Es solo una palabra, pensó, solo una palabra puede ser el comienzo de una nueva narrativa. Cuando llegó su turno, dejó que su corazón hablara. A veces, siento que estoy atrapada entre dos mundos, el que anhelo y el que se espera de mí. La sala se llenó de un silencio reverente, y un torrente de emociones la envolvió. Relató su historia, el peso de las expectativas de su familia, su lucha por encontrar su autonomía a través de la escritura, y el amor que había florecido junto a Takoda. Su verdad fluía como un río desbordante, cada susurro liberándose de la represión que había mantenido durante años. Cuando terminó, Valeria notó lágrimas en los ojos de algunos de sus compañeros. En ese instante, sintió una conexión profunda que la ancló al suelo. Su historia era un hilo que unía luchas y esperanzas compartidas. Fue un reconocimiento colectivo que ardía en su pecho, y por primera vez, se sintió verdaderamente viva.
La liberación de su carga personal había abierto un camino, no solo hacia su autenticidad, sino hacia el reconocimiento de los demás también. Al cierre del taller, Takoda la miró con admiración. Ese fue un acto de gran valentía. Has iluminado un rincón oscuro con tus palabras, dijo él, y en su mirada, Valeria encontró una validación que antes había buscado en su familia. Había cruzado una barrera, y las palabras de Takoda resonaban en su corazón, amalgamándose con su deseo de continuar su escritura como un acto de poder. Días después, Valeria se sentó frente a su computadora, sus dedos danzando sobre las teclas. La claridad había comenzado a regir su vida, la escritura no era solo un medio de escape, sino una afirmación de su identidad. Había comenzado a tejer su propia narrativa, incorporando elementos de su vida y las historias de aquellos que había conocido en el taller. La métrica y la prosa se destilaban en un lienzo que reflejaba su transformación. Su primer relato se tituló Voces entrelazadas, donde unía su historia con la de Takoda, creando un personaje que vivía entre las sombras de la historia familiar y la luz de los sueños individuales. Valeria se sintió al fin dueña de su voz, un contexto en el que la autoaceptación y la resiliencia daban forma a una nueva vida. La amistad con Takoda se había consolidado, y en cada conversación, sentía que su conexión se profundizaba. Ambos discípulos de la libertad luchaban juntos contra el férreo grip del pasado. Finalmente, Valeria presentó su relato en una pequeña reunión literaria dentro de la ciudad, una experiencia que forjaba su confianza. Cuando terminó de leer, las ovaciones inundaron el espacio. Por primera vez, se sintió aceptada no solo en su comunidad, sino en el vasto universo literario donde las historias cobraban vida. La historia de Valeria no solo resonaría en su propia vida, sino que comenzaría a inspirar a otros a encontrar su voz, abriendo puertas a narrativas de transformación personal. Había alcanzado su meta, libre ya del yugo de las expectativas ajenas. Disfrutando del reconocimiento que merecía por su trabajo, tanto a nivel íntimo como profesional. Así, Valeria entendió que no solo había conquistado su miedo, había logrado redefinir su vida y encontrar un propósito entrelazado con sus pasiones. Al mirar por la ventana al atardecer, una sonrisa se dibujó en su rostro. Su viaje apenas comenzaba, pero había abrazado su historia con todas sus páginas en blanco, unidas entre ellas por la fuerza de su autenticidad y valor. Es tiempo de que tú también encuentres tu voz. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un like para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre la transformación de Valeria. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta conclusión con al menos 5 amigos que necesitan otro camino hacia su propia libertad. Este es el momento de demostrar tu apoyo.